Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, Gaura Haribo, 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 Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Sanagaya Chakshuru Militandjana Tasmai Sigurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangunanga yate girim yadkripatanaham bande siguru dinatanam vanchakalpatarubhyascha kripa sindhueva cha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Tamam Vishwapadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti-bhushan Samiti Naminem Prabhupada Susambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Satyakti Sira Satya Krishna Marga Sri Gurave Namaste. Namam Vishwapadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Samiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirmishesha Sunyavadi Pacharya Desatarine. Buenas tardes nuevamente a los devotos presentes en Zoom. Mukunda Madhava, Das Yogavit Prabhu, Shan Krishna Gopal Prabhu, Hare Krishna, gracias, Prabhu. familia de Nopal, Krishna Priya y Kunti, Madhava Priya, Amrita Ganga, Bhakta Diego y Mariana, Chaturbhuja, Gaurananda y Kendra, y a todos los devotos que nos estarán viendo por Facebook. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la comunidad Santo Domingo. Y bueno, les estaba comentando de que en un ratito cortan la luz en todo el estado por 6 horas. Así que hasta donde los regentes de la luz nos permitan hablar, hablaremos. Y la idea del día de hoy es hablar del capítulo 4 del Bhagavad Gita, hasta donde lleguemos. Yo quería dar una perspectiva panorámica. Voy a leer el texto 1, y si alguien tiene Bhagavad Gita consigo y me van a ayudar, porque vamos a ir hablando un poquito de secciones, entonces me ayudan leyendo los textos en español solamente alguno de ustedes, estaría muy bien. Bueno, entonces el texto 1 dice así, lo voy a leer con sánscrito, traducción y significado. Dice, Sri Bhagavan Vacha imam vishpashyate yogam proktavan hanavyayam
Vivashvan manabe prahamanur ishva kabe bravit. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna dijo, yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol, y Vivashvan se le enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu se le enseñó a su vez a Ishvaku. Significado, voy a leer una parte porque es un poco largo, y dice así. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita a partir de una época remota en la que fue entregado a la orden real de todos los planetas, comenzando con el planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos, y por lo tanto la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios, y los mandatarios de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirles a los ciudadanos ese conocimiento por medio de la educación, la cultura y la devoción. En otras palabras, todos los jefes de Estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de Krishna, de modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana. Bueno, entonces con el permiso de la Asociación Discipular, los Vaishnavas, vamos a hablar, como decíamos, un poquito sobre este capítulo del conocimiento trascendental. Para hacer un poquito una perspectiva, una retrovisión de lo que pasó en el capítulo 3, en el texto 40 del capítulo 3, que ya dice que la lujuria cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente. Entonces, entonces tengo que arrancar un poquito desde la pregunta que Arjuna hace en el texto 36 del capítulo 3, que dice, ¿qué es eso que le impele a uno a actuar a los actos pecaminosos aún involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? Entonces, el tema del pecado es una cuestión que puede ser tomada desde muchos ángulos y es importante ver tres escenarios, vamos a ver. Cuando Arjuna, en el comienzo del Gita, dice de que nos estamos disponiendo a hacer algo que es pecaminoso, como el acto de matar a nuestros primos, hermanos, parientes, maestros, bisabuelos, abuelos, y así. Entonces él está pensando, como Prabhupada explica en una clase del primer capítulo del Gita, que el temor al pecado, a la reacción pecaminosa, no estaba tanto basado en el sufrimiento que él iba a acarrear por hacer algo incorrecto según su línea de raciocinio, según su análisis, sino más bien en el daño que ocasionaba a los demás. Es un punto importante porque cuando normalmente uno se le ha infundado el temor a la actividad pecaminosa en la tradición judío-cristiana, está más basado en lo que yo voy a sufrir que en el daño que yo voy a causar. Entonces ya, digamos, es una persona sumamente evolucionada hasta el punto de plantearse el temor de la reacción pecaminosa por el daño a los demás, que por lo que él iba a sufrir, él estaba dispuesto a sufrir lo que sea necesario, ¿no? Bien, entonces, él planteó ese argumento, es uno de los 5, como se dice, causas, 5 perspectivas que le hicieron ver la necesidad de desistir de pelear, pero como no encontraba solución de todas maneras, le pidió a Krishna que lo aceptara como su estudiante, ¿no? Entonces, interesante que en el capítulo 2, Krishna en un punto le dice que si no actúas de acuerdo a tu deber, que es proteger, o sea, contribuir a la sociedad desde tu ángulo, desde lo que tú puedes hacer, que es proteger como guerrero, eso va a ser un pecado. Entonces le está dando como si una concepción diferente a la que él pensaba, ¿no? Y le explicó primero, antes de eso, de que de todas maneras ese temor
causarle daño a su abuelo y su maestro al retirarlos de este plano físico, no iba a ser algo negativo, sino que como los cuerpos se renuevan constantemente, de todas maneras iban a morir. Esto obedece a causas superiores, estás cumpliendo con tu deber, o sea, no hay nada pecaminoso. Al mismo tiempo que es muy difícil trascender el apego de la piel, Krishna lo ubicó, lo hizo volver un Dhira, ¿no? Le hizo Dhira Strata Namujiti, o sea, lo hizo volver una persona sobria y empezó a entender, ¿no? Entonces ahora, después en esta pregunta que Arjuna hizo en el capítulo 3, de qué es eso que me impele a actuar pecaminosamente, ya hay una comprensión detrás. O sea, el capítulo 3 le trajo a Arjuna la inteligencia, la comprensión de que el deber debe ser ejecutado. Entonces, ahora la pregunta que él hace no es lo mismo que el argumento que hizo en el capítulo 1. El argumento del pecado, la palabra pecado la utiliza en el sentido que si yo hago esto, ocasiona un daño. Ahora él entiende que es correcto hacerlo, después de toda la explicación del capítulo 3, Karma Yoga, pero aún así él siente un desánimo de hacerlo, que es justamente por el apego a la piel, ¿no? El apego a la concepción corporal. Y entonces dice, hay algo que me impele a actuar pecaminoso. Entonces, pecado, son tres escenarios, como decíamos, ¿no? En la tradición judeocristiana, el escenario es yo, bueno, los 10 mandamientos, no robar, no matar, no tener relaciones con la esposa de otro, y así cosas que no mentir, todo lo que tiene que ver, lo que en la tradición judío-cristiana se ha ido muy por lo moral, sin entender la conexión de eso con Param Satyam, con la verdad absoluta. Un punto importante porque mismo dentro de la tradición védica hubo una escena que muestra también cómo lo moral y lo absoluto a veces están paralelos y a veces no. Y por eso se dice que Krishna se lo llama Param Satyam. Satyam es veracidad y Param Satyam es la veracidad conectada con el plano divino, con Krishna. Param Satyam. Param Satyam Dimahi, dice el Srimad Bhagavatam. Yo medito en la verdad absoluta, Krishna. Y esto, o sea, me estoy saliendo un poquito de paréntesis del tema de la lujuria, bueno, y todo el pecado tomado como desde lo moral, como lo hacen en la tradición judío-cristiana, porque Yudhishthir pensaba que decir, por ejemplo, que Ashvatam, el elefante, que Ashvatam había muerto, era mentir, era faltar al Dharma, y se dice que en ese momento su carroza cayó, y claro, los seguidores de la cultura védica, los lectores del Mahabharata, que son moralistas mundanos y que no entienden la verdad del Bhakti, piensan que el tocar la carroza de Yudhishthira al suelo, que nunca había sucedido eso, se debió a la mentira. Pero en realidad los acharyas Vaishnamas nos explican la verdadera situación. La carroza tocó el suelo porque él más bien no siguió la instrucción de Krishna. Entonces, bueno, Krishna tuvo que decir, está bien, hay justo un elefante que se llama Ashvatan, entonces di Ashvatan, el elefante ha muerto, para que te escuche Dronacharya, que es el padre de Ashvatan, y a ver qué pasa. Entonces, cuando él dijo Ashvatan, y cuando iba a decir el elefante, Krishna tocó la caracola, Ashvatan ha muerto, se escuchó. Entonces, al escuchar eso, Dronacharya, ese día Dronacharya entró como se dice, en desazón, hasta tal punto que él decidió dejar como se dice, la contienda, y se explica en el Mahabharata que él se puso a meditar como un yogi místico en el medio de la guerra, se sentó en postura del loto, y entró en trance, y ahí fue donde fue muerto por Arjuna, perdón, ¿no? Bueno, entonces, esto es un paréntesis, como Param Satyam, la verdad suprema, y Satyam, la verdad relativa. Entonces, en el contexto que nosotros traemos de nuestra educación acá en Occidente, el pecado va muy por ese lado. En el escenario que lo plantea Arjuna, el pecado es no ejecutar el deber. O sea, para un seguidor de la cultura védica,
y eso Prabhupada lo dice en el Isopanishad también, en un significado del texto 3, si mal no me recuerdo. Dice que aquel que no cumple con su deber, entonces hay 3 tipos de actividades, dice Prabhupada: karma, akarma y vikarma. Entonces, vikarma, en el contexto védico, significa no cumplir con el deber prescrito. ¿Por qué? Porque el no hacer eso no aporta a la sociedad y trae un detrimento a la sociedad. Ocasiona un desequilibrio social y trae reacciones pecaminosas. Ese es el segundo marco, como decíamos, ¿no? El marco que nosotros traemos desde la concepción judeo-cristiana del pecado, de la lujuria, de todo esto, y el marco de Arjuna la macrovisión de Krishna, que dice que lo que ocurre, dice, ¿por qué ocurre esto? Dice, es que el amor puro se pone en contacto con la modalidad de la pasión y se transforma en lujuria, dice, ¿no? Y si se pone en contacto con la modalidad de la ignorancia, se transforma en ira. Eso es lo que dice, ¿no? Krishna, ¿no? Rajoguna Samudvavam Mahasana Mahapalma Vidyena Nihabarina, ¿no? El peor enemigo de todos es ese deseo de poner los sentidos como prioridad para recibir disfrute y no poner a Krishna y a sus partes y porciones, a todos los seres vivientes que son creación de Krishna, como objeto de disfrute primero, como objeto de servicio. Entonces, esa lujuria que cubre el conocimiento espiritual original, o sea, es que nos cubre nuestra identidad. Por eso se dice en el Chaitanya Chaitamrita, Prayanármica y Avaranármica, que se dice que el primer poder de la energía ilusoria es encubriente, y eso es lo que dice el texto 40 del capítulo anterior, dice, a ver, los sentidos, la mente, la inteligencia son los lugares de asiento de la lujuria a través de la cual ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. El conocimiento de que es un alma espiritual sirviente de Krishna, ¿no? Entonces, Varanármica, el poder encubriente, y Prayanármica, el poder degradante. O sea, la energía ilusoria no se queda quieta y estable, así como decir, bueno, ya me olvidé de Krishna nada más, sino que te obliga, te propone, te seduce a trabajar cada vez en una manera más degradada. Entonces, hasta la persona más regulada, si se deja estar, si deja de practicar el proceso de conciencia de Krishna, cantar las rondas y todo esto, comienza las modalidades sutilmente, por la mente, por los sentidos y la inteligencia, comienza a penetrar, ¿no? Y la conciencia de Krishna se comienza a retraer, y otra vez uno cualquier rato está otra vez cubierto. Entonces, por eso, en el texto que acabamos de leer del capítulo 4, dice, yo le enseñé esta imperecedera ciencia, y Prabhupada en una clase dice de Karma Yoga, la ciencia, ¿y qué es Karma Yoga? La ciencia de actuar a manera devocional con el Señor Supremo. El Karma Yoga tomado en un contexto general, porque después, claro, el estudiante védico, cuando escucha la palabra Karma Yoga, dice, bueno, es mi deber prescrito, sé que lo tengo que conectar con la divinidad, que la concibo como Brahman impersonal, la concibo como Paramatma, o algunos la conciben como Krishna, como Bhagavan, y así vamos purificando. Hay una señora acá en el pueblo que es media yogi, entonces se llama Teresita, dueña de una ferretería, que estoy como el pueblo es medio chico, ya la conocemos y ya nos conocen. Y fui una vez a comprar algo ahí, unos tornillos, no me acuerdo qué era, con Teresita. Digo, ¿cómo anda Teresita? Y si necesito hacer algún karma yoga. ¿Y por qué, Teresita? ¿Qué anda haciendo? Le digo. Teresita me dice, no, es que tenía un cerdo en la finca y lo tuve que vender porque andaba mal económicamente y sé que lo mataron, ¿no? Y eso me trae una reacción, por lo menos está consciente, entiende eso. Pero ella pensaba, bueno, si me hago un karma yoga, así, no sé qué concepción exacta tiene. Me he hecho como dicen acá en México, me he hecho un karma yoga y ahí ya lo contrarresto. Digo, no, Teresita, así no funciona esto, le digo. No, porque al cometer un acto incorrecto adrede, y después querer contrarrestarlo con una expiación, como la que usted la quiera organizar en su proceso, en su entendimiento, no le trae verdadera purificación. Entonces, bueno, entonces ella y su hijo, Teresita y su hijo, se compraron unos libros para estudiar un poco cómo hacer karma yoga en un contexto
y profundo, que es Bhakti, ¿no? Entonces, bueno, esta sección se llama conocimiento trascendental. Es ese conocimiento que, al ser adquirido, hace que todo el proceso del capítulo 3, que Krishna lo empezó a fundamentar, porque digamos la educación védica es como una ascensión piramidal, ¿no? Como, o sea, para llegar al conocimiento puro va así, como en pirámide. Entonces, y la base de esta pirámide se llama Karmakanda. Karmakanda en realidad no es un proceso espiritual, pero es un proceso que permite la posibilidad de hacer vida espiritual. Es un proceso preespiritual. Es religión mundana en un sentido. Si los profesores de Karmakanda no son, como se dice, Tattva-darshinas, un punto importante, porque en el texto 34 de este capítulo se dice Tad-vidi pariprasnena, pranipatena pariprasnena sevaya. Upadekshanti yaninas tattva-darshina. Entonces, para aprender Tat, la palabra Tat, que aparece en el mantra 434, significa la comprensión correcta de la ejecución de los sacrificios védicos. Eso es así como Prabhupada lo traduce en palabra por palabra. La comprensión correcta de todo ese marco de preparación que son los sacrificios védicos que Krishna ya explicó en el capítulo 3, diciendo estos sacrificios conciben que hay seres superiores que rigen el cosmos, que son los semidioses, hay que practicar cultura de agradecimiento porque si no se vuelve un ladrón. Los que son bhaktas directos ni siquiera hacen eso, ofrecen el alimento, pues dicen, ¿no? en amor y devoción a Krishna y se liberan de las posibles reacciones pecaminosas que pueda haber de todo esto. Pero en general, la gente que sigue el proceso de Karma Yoga al comienzo es así, se le promueven placeres celestiales, cosas que el Krishna mismo ya había rechazado en el capítulo 2 en una parte, ¿no? Es que Krishna la tiene que ir llevando, en realidad en el capítulo 2, en un punto, Krishna habla del Karma Kanda, los placeres celestiales dichosos, los yatrias que se le presentan la oportunidad de pelear a Arjuna, mi buen amigo, mi estimado Arjuna, ¿no? Porque si ganas vas a los planetas celestiales, como dice la porción Karma Kanda. Eso lo dice en una parte del capítulo 2, pero después, un poquito después, así unos textos después, dice, en realidad, mejor te explico un conocimiento que va más profundo, que es un conocimiento basado en trabajo sin deseo frutivo, Buddhi Yoga, trabajo amoroso, trabajo sin deseo frutivo, y desdeña el Karma Kanda, o sea, vuélvete indiferente no, traiga no Vijaya Veda Nishalguna Vavarjana, vuélvete así como indiferente, no le prestes demasiada atención a toda esta sección del Karma Kanda. Aún así, en el capítulo 4 dice, bueno, en una parte del capítulo 4 dice, ¿no?, que hay distintos tipos de sacrificios en los Vedas y que solamente un Tattva-darshina, una persona que entiende profundamente, que es un profesor espiritual que entiende Karma Kanda, Karma Yoga sin apego, que es Nishkarma Karma Yoga, y Bhakti Yoga, esa es la persona a la cual tienes que acudir haciéndole preguntas de manera sumisa, ofreciéndole servicios, ¿no? Porque esas personas pueden mostrarte la verdad de todo este proceso de tradición védica. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de las zonas del libro. De los 3 primeros textos, si alguien me ayuda leyéndolos, o sea, del puro español nomás, sin significados, alguien que quiera aprender. No, texto 2. Sí, el 2 y 3, para terminar esta primera partecita. Ajá. La ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Texto 3. Esta antigua ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú,
eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes, por ello, entender el misterio trascendental de la misma. Muy bien. Hasta Los ahí. puntos importantes, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero voy a ver puntos importantes. O sea, esta sección se llama Guru Parampara, ¿no? Del texto 1 al 3. O sea, y es, por decir así, lo que hoy en día a nivel empresarial se llama conocimiento certificado. Por ejemplo, un producto certificado que uno compra, por ejemplo, hay ciertas líneas de supermercados que ponen un loguito verde que significa que que no es transgénico, que es orgánico, no recuerdo exactamente. Entonces, eso significa que tiene que estar evaluado. Y cuando está evaluado por organismos autorizados, entonces eso le da seguridad al consumidor, ¿verdad? Entonces, y asimismo, cualquier producto que uno compra en cualquier empresa se dice conocimiento, producto certificado, producto evaluado, conocimiento certificado. Esto es lo mismo. El conocimiento espiritual tiene que estar certificado por las escuelas de sucesión discipular que se llaman Parampara. Cadenas de tradición filosófica. No puede ser una persona que va a la universidad, por ejemplo, hay gente que dice, yo soy teólogo porque estudié en la universidad. Bueno, o sea, no decimos que no ha recibido una información, pero está todo basado en el empirismo y no hay proceso de asimilación a través de la penitencia y la meditación, como dice Srila Prabhupada. Entonces el conocimiento espiritual no se puede recibir de esa manera académica, ¿no? La comprensión espiritual viene con penitencia y con meditación, o sea, con purificación, además de usar el intelecto. Y otro punto importante acá es que la cadena que se rompió, eso lo explica Srila Prabhupada también en una clase, no es la cadena brahmínica. En realidad la cadena que se había roto es la cadena de kshatriyas piadosos. Por eso Prabhupada dice que, lo que acabamos de leer, esto va dirigido a los reyes santos. O sea, el conocimiento, los brahmanas se preocupaban mucho especialmente de que los líderes sociales, los líderes comunales, los líderes que interactúan con organizando la sociedad, reciban esta información y dirijan a su gente que está bajo su protección, o sea, los seres que están bajo su protección, bajo estos principios filosóficos espirituales, ¿no? Entonces, eso es lo primero que Krishna explica, ¿no? Para recibir este conocimiento tiene que ser a través de una sucesión discipular y él mismo la está restableciendo con el guerrero Arjuna, con su devoto puro Arjuna. Ok, entonces en base a eso, él va a explicar el primer conocimiento trascendental. Cuando Prabhupada en una clase, perdón, no era una clase, le estaban presentando el currículum, el programa de estudios del Gurukula de Dallas, que fue el primer Gurukula que tuvo el movimiento. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Ahí fue el primer Gurukula. Y bueno, los devotos estaban presentes. Una cosa interesante, a Srila Prabhupada no le gustaba el sistema Montessori, porque se lo habían propuesto, ¿no? Y a Srila Prabhupada no le gustaba. Me preguntaron eso una vez, creo que fue Mariana, creo que una vez me preguntó, ¿y por qué? Porque Prabhupada quería establecer el Gurukula, no porque en sí, si analizamos el sistema Montessori en relación con otro sistema de educación, es mucho mejor que la educación materialista agresiva que tienen la mayor parte de los programas educativos que hay a nivel secular. Pero si comparamos el sistema Montessori con el sistema consciente de Krishna, pues no, o sea, el sistema consciente de Krishna es lo que Prabhupada quería, era su institución y era lo que Prabhupada quería establecer. Prabhupada no quería en su institución Montessori, ni Waldorf, ni cualquier otra cosa, quería Gurukula. Bueno, entonces le estaban presentando el currículum y le decían, bueno, vamos a enseñar biología, no sé qué cosa, estaban hablando de muchos temas, matemáticas. Entonces en un momento Prabhupada dijo, Hare Krishna, sí, está bien, pero lo más importante de todo, el conocimiento es más importante es que ellos entiendan que todo viene de Dios, que todo viene de Krishna, que Krishna es el objeto principal de conocimiento. Entonces, en forma similar, lo que vamos a ver ahora en estos textos que van del 4 al 10, es el conocimiento acerca de Krishna.
ese es el primer conocimiento. Hay varios conocimientos trascendentales acá en este capítulo, pero ese es el primero y el más importante. Entonces, a ver, alguien que me ayuda, por favor, leyendo del 4 al 10, así de vuelta, como decíamos, el puro español. Sí, Yo lo yo puedo leer. puedo. Ah, bueno, sí, la madre. Gracias, Prabhu. Yo leo el 4, usted lea el otro. Bien. Arjuna dijo, Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú lo hayas enseñado esta ciencia a él? Sígale usted porque... Sígale hasta el 10, por favor. Texto 5. La personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Texto 6. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Texto 7. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, es entonces yo mismo desciendo. Texto 8. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Texto 9. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Texto 10. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Muchas gracias. Qué bonito es escuchar las palabras de Krishna, ¿no? Qué bonito. Hermoso. Bueno, entonces, Arjuna le pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto que tú le enseñaste a Vishvasvan? Si nacimos nosotros después, entonces lo está haciendo inducido también por la energía de Krishna para dar pie a explicar lo que Krishna quiere explicar. Bueno, hemos nacido muchas veces, dice, pero yo tengo memoria infalible. Tu cuerpo no tiene esa capacidad de tener memoria absoluta. Imagínense alguien que se acuerde todo lo que pasó en la eternidad. Eso Krishna lo dice en el capítulo 7. Vedahansa matitani vartarmanani charjuna bhavishani chabutani mantu vedana kashchana. Yo conozco todo lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurre en el presente y lo que ocurre en el futuro. Yo soy el conocedor de todos los Vedas, pero nadie me conoce a mí. Krishna es muy místico, tiene una mente eterna. Muy místico Krishna. Es el más místico de todos. Y es hermoso leer todos estos conceptos generales de Dios, de la persona suprema. Pero bueno, y acá hay muchas cosas, por eso Prabhupada decía, un abogado que ejerce la profesión de abogacía tiene que conocer los libros de leyes al detalle. De aquí, en la ley, en el artículo 300 no sé qué de la ley no sé qué, se dice que si se cruza el semáforo en rojo porque la persona estaba enferma para el hospital, entonces no hay que ponerle multa, por decir, ¿no? Estoy inventando una cosa ahora, pero para decir, o sea, que el abogado tiene que saber cómo citar los libros de leyes, porque para eso tiene el título de abogacía. Entonces, en forma similar, es muy importante que todos los devotos vamos a la escuela del maestro espiritual, o sea, aprendemos, hay distintos programas de educación, aprendemos la educación del Bhagavad Gita de manera protocolar, la estudiamos y la profundizamos y la volvemos a leer y la volvemos a discutir hasta que las cosas nos vayan como se quedando asentadas. Estas divisiones de secciones fueron explicadas por Srila Bhaktivinoda Thakur en base también a los comentarios de los acharyas previos como Vishwanath Chakravarti Thapur, Baladeva Vidabhushan, que también es uno de sus estudiantes, y así. No es que
digamos, los devotos actuales que estudian, que dan los cursos en distintas partes del mundo, inventaron las secciones, bueno, ahora como estamos haciendo, del 3, del 4 al 10. Hay todo un estudio hecho por filósofos, educadores, eruditos de la tradición de la asociación discipular, y nosotros la estamos estudiando y estamos aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay muchas cosas. Por ejemplo, Krishna dice Sriyami, si yo me manifiesto, no nazco como un ser humano ordinario. Es un punto muy, muy importante de entender cómo es el cuerpo trascendental de Krishna. Después hay tres funciones que hace Krishna al descender, que es Paritranaya, de proteger al piadoso Sadhunan, Vinayaya, aniquilar al malvado, no porque él lo tendría que hacer, sino porque él podría a través de su energía hacerlo, pero especialmente para mostrarle a sus devotos que él está preocupado personalmente por ellos, ¿no? Porque cuando él desciende también mata a los demonios, y Dharma Sansta Panartaya, restablecer los principios de la religión a seguir, ¿no? Entonces, todos estos textos y los significados son cosas que hay que estudiarlos desde la perspectiva educativa, tratar de retenerlos para por nuestra propia comprensión y también para la comprensión de los demás. Y, por ejemplo, se explican que hay 6 tipos de avatars acá, en este capítulo, ¿no? Que son 6 categorías. Están los Shakti Aveya Avatar, que no son Dios, pero que vienen apoderados, vienen con el poder de Dios, como Jesús, como Buda. Se mencionó en un encuentro que hubo, fue en el norte, no sé si en Canadá o en Estados Unidos, no me recuerdo, pero había muchos devotos mayores, discípulos de Prabhupada, estaban reunidos para discutir si Prabhupada es un Shakti Aveya Avatar, un Sanstapakacharya, porque Sanstapa que significa restablecer, significa, ¿no? Como el verso, dice Dharma Sanstapanartayam, Krishna dice en el texto 8, dice Dharma Sanstapa, de restablecer los principios del Dharma. Entonces, Sanstapakacharya significa un acharya que viene a restablecer los principios de la religión. O si lo llamamos fundador acharya. Entonces los devotos mayores, esa reunión estaba presidida por Virabajo Prabhu, era uno de ellos, y no me acuerdo, había alguien más. Bueno, moderador, más que nada, ¿no? Y los devotos dijeron, bueno, sí, Prabhupada se lo podría tomar como un Shakti Aveya Avatar, porque es una persona muy apoderada, se lo podría tomar de esa manera. Se lo puede entender como un Sanstapakacharya, también como una persona que viene a restablecer los principios del Dharma, porque es verdad, tuvo que ajustar el Dharma, las prácticas religiosas del Bhakti Yoga, de acuerdo a la capacidad de nosotros como occidentales, por ejemplo, 16 rondas, es algo que Prabhupada estableció en base a lo que escuchó de su maestro espiritual, pero su maestro espiritual a sus discípulos le daba 64 rondas como regla, ¿no? Y si nosotros tuviéramos que iniciarnos con 64 rondas, creo que no quedaría nadie. Muy pocos podrían llevar ese ritmo de 64 rondas al día. Claro que es muy bueno si en algún momento, algunas veces en el año, podemos hacernos un sabático, irnos a un cerro, a una montaña, a un lugar donde podemos estar concentrados y cantar muchas más rondas, es muy bueno eso, ¿no? Nos va preparando para que nuestro apego a Krishna incremente. La cuestión que en esa reunión los devotos dijeron, sí, todo eso puede ser, pero Prabhupada quería llamarse a sí mismo fundador acharya, lo expresó y lo enfatizó en sus libros. Él tenía que ser puesto de esta manera, porque la posición de un acharya es el que, y es acharya con mayúsculas, en este caso, una persona que establece en su misión principios a seguir, y en este caso por los próximos 10.000 años, dijo Srila Prabhupada. Estos libros que él presentó son tan profundos, están tan llenos de néctar, ¿no? El sonido que Srila Prabhupada presenta está tan lleno de néctar,
como ríos, así ríos de néctar, que dice, karma rasayana karta, dice, Satán prasanga mamavilla sambido, pavantirit karma rasayana kata. Así que la asociación con los devotos permite el escuchar y el hablar de Krishna, y es tan nectario que es como si cuando tenemos mucha sed, como por ejemplo agarramos un jugo de mango, que acá en México hay mango, en Sudamérica es muy difícil, hay, pero son caros, son muy cariñosos. Pero en Centroamérica hay mucho mango también, ¿no? Ayer leí una cosa, que Prabhupada estaba en Hawái y un devoto le dijo, tenemos un montón de variedades de mangos, ¿qué tipo de mango quiere? Y Prabhupada dijo, quiero los mangos que crezcan en el este de la zona donde se cultivan. Y dice, ¿por qué? Dice, porque toman el primer sol del día y son los que más prana tienen. Dice Prabhupada. Y por supuesto mangos ofrecidos a Krishna. Entonces Prabhupada tenía muchos detalles así, ¿no? De cómo funciona la naturaleza, de la Ayurveda, un montón de cosas que al escuchar de Srila Prabhupada vamos aprendiendo. Pero bueno, entonces, y termina esta sección diciendo que Vita Raga Vayakroda Mama Yama Nupasita, Baja Bokyanata Pasa, Puta Mat Baban Asrita. Dice, estando libres del temor, el apego y la ira, estando completamente absortos en mí, voy a buscar el texto, acá está así. Muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces, y ahí Prabhupada explica que hay que liberarse de tres cosas, del apego a la concepción material, vaya el temor a ser un individuo al terminar la existencia material, que es la filosofía impersonalista, y Kroda es la inmensa frustración que hay en el budismo, en el nihilismo, dice Prabhupada, que nos hace pensar que todo es nada, que ni siquiera vale la pena esforzarse, mejor sufrir y esperar la muerte, como una vez le preguntaron a vos, ¿qué estás haciendo? Sufriendo y esperando que el cese de la existencia. Entonces, todo eso es como si son cosas, o sea, digamos, hay un hilo conductor general a lo largo del capítulo, hay un hilo conductor a lo largo de la sección macro, que es la primera sección del Gita, que es Karma Yoga, o sea, el deber prescrito ejecutado de una manera más pura, o el deber prescrito que evoluciona de una manera gradual, desde Karma Kanda. Karma Kanda significa hay falta de comprensión de Krishna todavía, mucha falta, estoy muy lejos de Krishna, pero al menos tengo obediencia de las escrituras y tengo muchos deseos materiales. Entonces me regulo, mi objetivo es los disfrutes materiales, pero sé que hay un Dios que lo llaman Vishnu, y bueno, me voy poquito a poco, se me va impregnando la idea de que hay regentes y así, y especialmente el Señor Supremo. Karma Yoga, con deseos materiales, que técnicamente se conoce como Sakama Karma Yoga. Sakama significa con todo, o sea, el objetivo todavía hay mucho apego por los disfrutes, pero aún así ya se entiende que la meta es desapegarse. En Karma Kanda todavía no se entendía eso. El Karma Yoga ya se pasa a otro nivel. Y cuando uno logró un alto nivel de desapego, se llama Nishkama Karma Yoga, que es prácticamente servicio devocional. Es el capítulo 5. ¿No? Entonces, después de pasar por el capítulo 4, que es el proceso del conocimiento trascendental, no me va a dar el tiempo por el corte de luz que va a venir en un rato, pero hay una sección que va del 11 al 24. ¿No? Pues la hora Amrita Ganga leyó hasta el 10. Del 11 al 24 es entender el karma desde el guiano, o sea, desde el conocimiento filosófico, entender cómo se ocurre el karma, el akarma, el vikarma, cómo Krishna tuvo que crear la sociedad dividida en 4 secciones para que la gente que no quiere la espiritualidad pura desde el comienzo lo pueda hacer de una manera gradual. ¿Cómo llega la persona? Pues voy a leer, por ejemplo, el texto 19, que es uno de los que más admiro de este Bhagavad Gita. Dice, se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas
por el fuego del conocimiento perfecto. Qué maravilloso que es el Bhagavad Gita, ¿no? Qué conocimiento tan profundo que trae, qué tan necesario es para la humanidad que escuchen de los Vaishnavas este conocimiento. Por eso es importante también prepararse en el estudio de la Bhagavad Gita más y más. Es lindo escuchar, pero también es importante estar preparados, o sea, tener la suficiente preparación para poder también ayudar a otras personas. En realidad tendría que haber clases de Bhagavad Gita en todas instituciones educativas, en primarias, en secundarias. Por ejemplo, acá en México, un político del pasado que era Madero, ¿no? También tenía el Bhagavad Gita, pero no tenía el Bhagavad Gita tal como es, no había llegado al movimiento Sankirtan todavía ahí. Y él en su discurso político hablaba de que él se sentía como Arjuna, o sea, estudiaba el Bhagavad Gita, pero le faltaba el Bhagavad Gita tal como es. Entonces, tan importante estos encuentros que las distintas comunidades están propiciando, y tan importante es que se hagan así como estudios de asimilación, ¿m? Aparte porque digamos hay una educación como sistemática y una educación temática. Normalmente los encuentros son temáticos, o sea, un devoto habla de su realización y está muy bien porque eso inspira y nos va animando en la vida espiritual, pero a nivel metodológico de estudio, desde esa óptica es más importante lo sistemático, ¿no? Y bueno, eso es algo que también, un poco yo siempre cuando me invitan a dar clases trato como no veo mucho esa perspectiva, que los devotos, y está muy bien, no estoy criticando a nadie, que hablan de su realización, lean un texto, un punto en particular. A veces lo temático es lo que impera porque hay una situación en particular en una comunidad que hay que enfatizar, pero también es bueno hablar de este tipo de perspectivas para que también nos animemos entre todos a estudiar el Bhagavad Gita, ¿no? Y eso es muy bonito. Tengo 10 minutos, entonces quisiera dar espacio para preguntas o comentarios. Sí, y cuando ven que me corté, porque los regentes de la luz, acá en la Comisión Federal de Electricidad, cortó la luz. Así que adelante, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hare Krishna, ¿alguna pregunta de votos? Bueno, yo tengo una, querido Prabhu. Gracias por aceptar nuestra invitación, como siempre, y nutrirnos cada día más. Estamos eternamente endeudados con usted, mi reverencia. En el capítulo 4, al principio, usted nos explicaba de que se explica que por una razón u otra hubo una ruptura en la sucesión discipular o en el conocimiento trascendental, cómo se fue transmitiendo. Pero usted dijo también que si la Prabhupada explica una clase, y eso es lo que me gustaría escuchar que usted explicara ese puntito. Usted dice que la comunidad brahmínica no fue afectada. Hare Krishna. Sí. La cadena, no, en la comunidad brahmínica, en alguna parte sí, porque por ejemplo Dronacharya era un brahmana también y ahí hubo como una desviación de su dharma, pero si te fijas en el comienzo del Bhagavad Gita, en la introducción, el Prabhupada ya casi, bueno, no es al final, pero él menciona 32 eslabones. Bueno, ahorita no los vamos a mencionar todos, pero él menciona 32 eslabones. Y esos eslabones son de una cadena brahmínica, que vienen desde Krishna, Brahma, y bueno, va pasando por las personalidades más importantes, ¿no? Ahí. Y otra cosa importante, que esa cadena no es de Diksha, es una cadena de Shikshas. En algún caso que otro, el eslabón posterior es discípulo directo iniciado por esta persona, pero son cadenas de Shikshas, ¿no? Entonces es un punto importante que es el Guru Tattva, que es una de las 3 ciencias espirituales fundamentales en la vida espiritual. Atma Tattva, la ciencia del ser; Guru Tattva, la ciencia del Paramatma en realidad, porque Guru es representante de Paramatma. Entender Paramatma, entender la función del Guru es sumamente importante. Y Rasa Tattva, la ciencia de nuestra relación superior con Bhagavan, con Sri Krishna,
no entendida solamente como madura raza, sino que todo lo que nosotros hacemos dentro de la misión tiene un aspecto de raza, de relaciones, de afecto puro, intercambio puro entre los devotos, con el maestro espiritual, con los devotos, y poco a poco esos relacionamientos se van limpiando más y más y más hasta que la perspectiva netamente espiritual se manifiesta su plena luz, por decir así, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, sí, la cadena yatria en la que se había roto, Krishna quería restablecerla, por eso también quería aniquilar a todas esos yatrias que se habían polarizado y se habían, como se dice, puesto del lado de Duryodhana. De todas maneras, cuando vemos en el primer canto, que es del Bhagavatam, que es lo que viene después del primer canto, viene a ser como la continuación del Bhagavad Gita. Los años, las décadas después, son como 3 o 4 décadas después de la guerra de Kurukshetra, hasta que llega el entrenamiento de el rey Parikshit, y el rey Parikshit no fue el último, porque bueno, estuvo Janamejai, que era su hijo, y de Janamejai estaba su hijo, que no me acuerdo cómo era el nombre de él, y a partir de ahí ya se empezó, digamos, las cadenas ya se empezaron a perder, y bueno, y Prabhupada explica después en el segundo canto que, por ejemplo, algunos yatres se fueron a Grecia y son los yávanas, no me acuerdo, los turcos son los yávanas. Y ahí, entonces, todos esos nombres que hoy conocemos como Grecia, como varias partes, hay un mantra en el capítulo canto 2 que explica así como desde el punto de vista histórico cómo ocurrió que los estados se separaron, que no hubo gobierno planetario, y hoy en día igual tenemos un gobierno planetario que es Estados Unidos, aunque no lo queramos admitir, es así, ellos son los principales controladores, ¿no? Entonces eso es lo que dice Srila Prabhupada, esa sucesión se rompió, la yatria, la brahmínica no. Y claro, hoy en día sabemos que hay 4, ¿no? Están Brahma, Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumara Sampradaya y Sri Vaishnava Sampradaya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, alguna otra pregunta, devoto? Si no, pues yo puedo hacer otra pregunta que me surgió producto de la explicación que usted dio recién. Hablando usted, mencionando los tatua en su explicación, ¿el Guru Tatua se considera el tatua más difícil de entender? No, el Rasa Tatua es lo más difícil. Porque, bueno, y hay otra cosa, ¿no?, que decía Shiva Goswami, ¿no?, que decía que cuando uno estudia, por ejemplo, el Bhagavatam, hay dos ópticas, desde el punto de vista del tatua y desde el punto de vista del rasa. Entonces, desde el punto de vista del tatua se refiere desde el punto de vista de la filosófico, de la verdad. Por ejemplo, desde el punto de vista del tatua, Krishna, este cansa y chalopunsa Krishna, este cansa kalopunsa Krishna, Tsuba Gomaseyan. Krishna es la suprema persona de Dios. Ese es el texto 28 del capítulo 3 del primer canto, y donde Shiva Goswami dice que ese es el verso más importante del Bhagavatam desde el punto de vista de tatua, de verdad filosófica. Que ahí se establece que de todas las encarnaciones de Dios, Krishna es la suprema persona de Dios. Bhagavan Swayam. Desde el punto de vista de raza, hay otros textos que son más importantes y que aparecen especialmente en el canto 10, capítulo 29. Entonces, eso por un lado. Entonces, y claro, los devotos siempre tienen esa dicotomía, pues, si primero es raza o primero es tatua. Desde el punto de vista de lo que Prabhupada nos explicó en el segundo canto, primero uno tiene que aprender, porque es así, el Srisa Upanishad es el primer libro de estudio que nos empata con los estudiantes, los vedantistas en general. Srisa Upanishad es un libro que nos empata, nos pone a la altura de los vedantistas, y es un libro, es uno de los 108 Upanishad
Bueno, acá explica en el Chaitanya Charitamrita que hay 11 Upanishads que son las más importantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son las más importantes? Porque enfatizan el aspecto verdad, personal de la verdad absoluta. Y entre estos, Prabhupada decidió traducirnos el Sri Upanishad, porque ahí se presentan contradicciones entre la verdad absoluta impersonal y personal para establecer que la verdad absoluta es personal. Entonces, en el Sri Upanishad se explica que Dios es persona. En el Bhagavad Gita se explica que esa persona es Krishna. En los primeros 9 cantos del Bhagavatam se explican por qué Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y después de todos esos 4 niveles, el 10º canto para adelante, ahí se puede hablar del rasa tatua de una manera protegida. Y hasta tal punto Prabhupada se preocupó de que esa comprensión sea protegida, que incluso leyendo el libro de Krishna, que es el 10º canto, por todos lados se está explicando el aspecto tatua de Krishna, y a veces uno dice, ¿por qué tanto? No, pues me gustaría puro pasatiempo, puro miel. No, es que nuestro corazón está en puro hiel más que miel. Puro sentido de gratificación de los sentidos, puro deseo sexual, lujuria, codicia, avaricia, envidia, muchas malas cualidades. Entonces hay que trabajar, es una limpieza que, pues, como Prabhupada dijo una vez, ¿no? El corazón de ustedes parece como carbón, dijo Prabhupada. Que cuando uno limpia carbón, sale negro, 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 pero dice Prabhupada, pero adentro de ese carbón hay una gema preciosa, pero tarda ratazo en que esa gema salga y brille, ¿no? Entonces, esos son digamos, en la ciencia espiritual, esas Sri Upanishad, Dios es persona. Bhagavad Gita, Krishna es la persona suprema, es esa persona. Y bueno, ahí explica que Krishna pone ese aspecto de 4 brazos, pone ese aspecto de 2 brazos, pone ese aspecto impersonal. O sea, un estudioso del Bhagavad Gita con el libro de Prabhupada no se puede confundir. Una persona que no estudia el Bhagavad Gita de Prabhupada termina más perdido que piojo en peluca, dice el dicho. Un piojo en una peluca no sabe qué hacer porque no puede sacar sangre. O que chaparra en manifestación política, dice. No sabe lo que está pasando. Entonces, si uno no lee el Bhagavad Gita Prabhupada, está perdido en la ilusión, es así, tal cual, ¿no? Yo había leído 2 Bhagavad Gitas antes, 2 versiones del Gita antes de conocer los devotos, y me encantó, así un poquito lo que decía el mensaje, pero no se puede entender, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, Isopanishad, Dios es persona, Bhagavad Gita, esa persona es Krishna, primeros 9 cantos, ¿por qué es que Krishna es esa persona? O sea, por eso hay que, la persona dice, bueno, si usted estudiaste el Bhagavad Gita y todavía no te queda claro, tienes que estudiar toda la tesis de por qué Krishna es la persona suprema. Estudia sobre todo segundo, tercer canto, y ahí sí que la cabeza empieza a ponerse más clara. Aunque es muy técnico, es muy pragmático, pero entender el aspecto creativo de Dios es muy importante. Prabhupada dice, no debemos saltar como monos al 10º canto porque no estamos listos, ¿no? Hay que ir parte por parte. Bueno, este probablemente sea el último minuto porque son las 6. Si yo sigo hasta que los Gracias, Prabhu. de la luz... ¿Tiene algún devoto? ¿Tiene alguna pregunta? Porque si no, pues yo tengo mi última. ¿La acepta, Prabhu? La última. Sí, yo sigo hasta que los semidiosos de la luz me corten. Perfecto, gracias. Y bueno, Gracias, Prabhu, querido. Usted dijo, esta chance que la punzan Krishna tu Bhagavan Swayan. Usted dice que Jiva Goswami dice que ese es el verso más importante en términos de tatua. En una clase escuché decir a Prabhupada, él haciendo una pregunta como a los devotos, a los discípulos, que cuál era el verso más importante de todo así las escrituras védicas. Entonces, después que muchos devotos dijeron varias cosas, él dijo que era el verso que dice el verso que dice que cuando uno se rinde al maestro espiritual, todo le es revelado. ¿Usted recuerda cuál es este verso? Entonces, me gustaría ver en qué contexto, porque no sé si eso está ahí en términos de tatua también.
Sí, pues bueno, en realidad, es que una vez, por ejemplo, Prabhupada estaba hablando en Néctar de Devoción Srila Prabhupada y le preguntaron, bueno, pues es el capítulo 3 que dice las aptitudes del candidato para practicar servicio social, se llama ese capítulo, ¿no? Y bueno, ahí se dice, Rupa Goswami dice que uno no puede practicar servicio social sin haber ejecutado servicio social en vidas previas. Entonces los devotos dijeron, eso significa que nosotros éramos bhaktas, en la vida anterior éramos devotos, y ya teníamos nuestra evolución. Y Prabhupada advirtiendo, como se dice, esa sensación de orgullo que a veces nos surge, bueno, que casi siempre nos surge, dijo, no, o sea, el que ustedes estén haciendo servicio social es la misericordia de su maestro espiritual. Así es como lo debemos entender. Es la manera de estar más protegidos, ¿no? Siempre pues, enfatizar que lo que Srila Prabhupada hizo está a años luz de nuestra comprensión y de cualquiera. O sea, hay muchos Vaishnavas mayores en nuestra misión muy puros, pero nadie y entiende que está a la altura de Prabhupada ni siquiera que se le acerca, porque es verdad, o sea, es verdad, todo lo que Prabhupada hizo, todo el Divya Gyan, como dicen, el Divya Gyan de Prokashito, el conocimiento espiritual que introduce en el corazón del estudiante, solamente él lo pudo haber hecho. O sea, yo también me pongo a pensar, por ejemplo, antes de conocer la conciencia de Krishna, o sea, yo me creía el evolucionado en mi grupo, de mis amigos, ¿no? Era pacifista, tocaba la guitarra, tenía el pelo largo, cantaba canciones de John Lennon, Paz y amor y esas cosas. Y yo me creía, bueno, yo soy súper evolucionado, así pensaba, soy súper evolucionado, este planeta no me entiende, y esas cosas, ¿no? Y venía un poco así y estudiaba trataba de encontrar conocimiento espiritual, pero cuando llegué a la conciencia de Krishna y empecé a escuchar a los devotos, dije, wow, yo me acuerdo el primer día que fui, digo, esto me sobrepasó cualquier nivel de comprensión, y claro, y a medida que uno va interactuando, cada vez más Prabhupada se vuelve más grande, como dice mi maestro espiritual, y cada vez uno se vuelve más chiquito. Esa es la sensación correcta en el estudiante de los libros de Srila Prabhupada. Cada vez uno se siente tan insignificante. Leerlos, y como dice mi maestro espiritual también, a veces hay significados que hay que enmarcarlos, hacer un cuadro y ponerlos en la pared. El problema es que tenía que tener una pared gigante, porque todos los significados, la, la mayoría uno cuando termina dice, hay que compartirlo, como qué néctar. Por eso es importante leer regularmente. Cuando Mahaprabhu Chaitanya le dijo a Prakashananda Sarasvati, ¿por qué cantas? Te la pasas cantando, ¿no? Y así que, como sentimental, ¿no? Y dijo, pues yo no sé, pero lo hago y entro en éxtasis, no puedo parar. Y un poco pasa cuando uno lee, ¿no? O sea, incluso que uno no sea muy inteligente, muy intelectual, por el simple hecho de recitar regularmente las escrituras védicas, los sonidos puros, leer al devoto puro, empieza a surgir fuerza espiritual, empieza a surgir brillo, entusiasmo, se clarifica la mente, se siente uno feliz, ¿no? Entonces, qué maravilloso es esa, como dice el Upadesambrita, ¿no? ¿Cómo es este mantra? Que uno no tiene atracción por el santo nombre. ¿Cómo empieza este mantra? No me acuerdo, pero Pitopatapta Ranauchikano. Syat Krishna Nama Charitade Sitapya Vidya Sitopatapta Rasanasya Narrochikano. Dice, aunque el nombre de Krishna es cita, es dulce, como azúcar cande por naturaleza, avidya, esa ignorancia, esa envidia, esa la tamaguna que tenemos no nos permite comprenderlo. Pero Kintua Darat, qué bonito es que por cantar regularmente los nombres de Krishna, por hablar regularmente las escrituras, Sadvi Kramal Bhavati Tadgala Mula Hantri, dice, paso a paso, Mula Hantri, la gada, la enfermedad de la existencia material, mula de raíz, Hantri, se corta, ¿no? Entonces, hablar de Krishna siempre es
siempre es beneficioso, incluso que uno no entienda, ¿no? Y no entienda mucho, leer regularmente, y qué le pasaba, porque lo digo porque a veces uno dice, wow, no sé, a lo mejor todo esto que estuvimos hablando, si alguien no lo ha estudiado sistemáticamente, pues les digo una cosa, cuando uno estudia la Bhagavad Gita con la comprensión que nos dieron los acharyas, uno ve otro libro, eso es un hecho, ¿no? Pero aún así, había en el sur de la India, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu vio un brahmana, que, o sea, le costaba leer apenas si podía leer, ¿no? Pero él leía y la gente se burlaba de él porque no era erudito, ¿no? Y entonces se acercó a Mahaprabhu Chaitanya y le dijo, a ver, ¿por qué estás? Porque estaba llorando él, ¿no? Entonces le preguntó, pues, pensando a lo mejor se siente que le hicieron bullying, como diríamos hoy en día, ¿no? Lo están maltratando psicológicamente, una cosa así. Dijo, no, eso no es mi preocupación, ¿no? Sino que cuando yo abro el Gita, ¿no? Y empieza a pensar, ¿no? Cómo Krishna se volvió Parthasarathi, se volvió el sirviente de su devoto, ¿no? Y lo llevó al campo de batalla, lo acompañó, lo asistió, le dio... No puedo aguantar mis emociones y empiezo a llorar. Inclusive mi Bhagavad Gita también, amén de que yo ya no leo bien, aparte de eso se me está borrando un poco por las lágrimas que se están cayendo, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu le dijo, tú eres Bhakti Shastri. Oh, ya. Tú comprendes realmente el significado del Gita, ¿no? Tú no necesitas, como se Ya, dice, formación, ya entendiste lo que significa el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces de eso se trata, de comprensión en el corazón, ¿no? Por eso yo también, si no hay esa convicción no se puede distribuir libros, porque muchos devotos objetan, no, los libros de Prabhupada son muy high level para la gente. Es verdad, eso es verdad, pero hay una potencia como se dice, cognoscitiva. Esos libros tienen una potencia cognoscitiva que inclusive que si todavía no se puede volver inteligible completamente la información, la persona que tiene cierto nivel de piedad, cuando escucha los libros, los lee, los toma, siente atracción. Me acuerdo de una señora en alguna parte de México que era una viejita y se veía que era así de la sierra, ¿no? Entonces me dijo, se me acercó y me dice, ¿usted es misionero? Digo, bueno, algo así, eso intento, le digo, señora. Y estaba viendo el libro Cazador y Sabio y me dice, no, me atrae mucho este libro, pero yo no sé leer. Usted y no tengo dinero, me dice, no, me tenía unas moneditas, dice, esto es lo único que yo podría darle porque no tengo hijo, me dice, una señora mayor. ¿Me lo puedo quedar? Le digo, por supuesto que se lo puede quedar. Le di 2 libros, ¿no? Y voy a hacer que una de mis nietas me lo lea, me dice, ¿no? wow. Entonces no sabemos, una vez yo también le distribuí, me acuerdo, un rey del conocimiento, una señora así como de esta índole que uno ve en el perfil, o sea, no es una señora intelectual, es una señora ama de casa, una abuelita, y la mente me decía, no, pero esto no va a entender nada, ¿no? Pero bueno, mi maestro espiritual está pidiendo que lo hago. Me la encontré 2 o 3 días después, porque estaba en el mismo pueblo yo, y la señora me acercó y dice, hey, y, uy, se me va a reclamar, que no entendió nada, me decía la mente, ¿no? Y me dijo, qué bonito que es ese libro que usted me dio. Me dice, ¿no? Leí la historia del zapatero, que él no tenía conocimiento, pero tenía mucho amor por Dios y comprendía cosas así muy profundas. Qué bonito que es, muchas gracias, ¿no? Y me compró otro libro. Entonces nosotros, esto es potencia cognitiva, esto es una maravilla, ¿no? Como que y me pasó otra por el otro lado, que un devoto me dijo, un amigo mío, yo tengo un amigo que tiene 5 doctorados, ¿no? En la universidad, es una persona, pues, un campeón en erudición. Y me dice, ¿tú sabes que él lee los libros de Prabhupada y no entiende? Como dirían en Argentina, no entiende un pepino, no entiende nada. Entonces, yo me di cuenta, sí, eso se debe a la potencia cognitiva
tiene que ver con el teísmo o el ateísmo, no tiene que ver con la intelectualidad. Entonces, por eso desarrollamos esa convicción de que distribuir los libros del Prabhupada es una necesidad imperiosa. Incluso la persona atea se va purificando, de todas maneras. Se va purificando. Conocimiento trascendental, ¿no? Ya, Parece que el Estado está siendo bondadoso, nos dio unos minutitos más. fue. No nos cortó la luz. Los semidioses están actuando ahí. Bueno, Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. a ver, No, le Prabhu. voy a preguntar a Rita Ganga, ¿con qué se queda usted hoy? A ver, de todo esto que hablamos. Ya. Hare Krishna, Hare- estoy con mi nieta aquí, así que a lo mejor va a haber un poco de ruido. ¿Con qué me quedo, Prabhu? Siempre son muy nectarias sus explicaciones. Yo he leído varias veces el Bhagavad Gita y primera vez que entiendo más o menos lo que usted me hizo entender de los capítulos de que el Bhagavad Gita es la explicación de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, a pesar de que lo he leído tantas veces, ahí entendí del por qué es, y por qué en el Bhagavatam me vuelve a explicar de que cuál es la razón de por qué es la personalidad de Dios. Entonces me dio como esa visión que usted dijo, como macro, porque uno lo lee así, lo lee, y como dice usted, escucha clases de devotos y cada uno da su explicación como personal, su historia, su vivencia, pero primera vez que lo entiendo así como en visión general, y eso me gustó mucho porque no lo había entendido así, Prabhu, así que se lo agradezco mucho. Hare Krishna. para servirle, para servirle. Digo, Igual eso está, como digo, usted puede conseguirse el libro Surrender to Me, o Ríndete a mí, está en español también, de Burishan Prabhu, que fue uno de los devotos que más se dedicó a estudiar por 25 años el Bhagavad Gita, estudiarlo, y una vez que él lo estudió bien, los significados de los acharyas y todo esto, ahí él escribió ese libro que le permitió a muchos devotos que tienen así tendencia educativa a gestionar programas de educación. Entonces, sí, como digo, cuando haya oportunidad de estudiar sistemáticamente es muy importante, ¿no? De Nopal, a ver qué te llevas. Y no me digan que no, que la clase, no, o sea, no me tiren flores. Estoy hablando de la Vos dijiste de Grecia, Pulindas. Venga, si usted me quiere tirar algo, me puede dar unas cerezas, esas que son las orgánicas de allá, esas sí, pero después las flores, déjenlas. En este instante los árboles están llenos de cereza, Prabhu, así que extrañamos mucho la visita de Guru Maharaj. Ok. Hare Krishna. ¿De Nopal? Bueno, Pulindas son los que son los griegos. Ajá. Pulindas. 4:18. Capítulo 4, Del capítulo. 4:18. El canto 2, exacto. Sí. Está bueno. Bueno, es verdad, lo que decías de que sea sistemático es una visión totalmente, es como que va uno uniendo todos los hilos del Bhagavad Gita para tener un conocimiento concreto de lo que es la explicación que le da Arjuna, porque la explicación que le da Arjuna es súper elevada y que muchas veces uno se enfrasca en algunas cosas y tampoco lo entiende a lo que se enfrasca, pero con los hilos, como vos los decís, hace una conexión. Y por ejemplo, en el texto 9, me gustaría que explicaras un poquito más de eso. Por ejemplo, en el texto dice, oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mí, aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino alcanza mi morada eterna. Bueno, ese significado sería, si uno lo ve, es como una afirmación, una aseguración, es un boleto de que aquel que reconoce a Krishna en su aparición, ¿no? Y actividades, está asegurado su boleto de vuelta a la vida eterna. Pero también tiene que estar un contexto de que su
tu comportamiento también tiene que ser el adecuado para que ese boleto sea real, ¿no? Porque muchas veces sucede lo contrario. Uno dice, ah, ya está, no tengo que hacer más nada. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, eso se llama. Gracias por la pregunta y el comentario, muchas gracias. Sí, se llama Sad Achar, que o Gyana y Vigyana, ¿no? Como dice el conocimiento teórico y el conocimiento asimilado, ¿no? Entonces, el conocimiento asimilado requiere de un proceso de purificación de la conciencia, ¿no? Por eso, y justamente para purificar la conciencia hay un comportamiento físico, mental, social, ¿no? Que es el idóneo para complacer a Krishna, para complacer al maestro espiritual, y de esa manera gradualmente los sentidos se van purificando, la inteligencia se va purificando. Por eso dice, aquel que entiende la naturaleza. Claro, también hay que estudiar los pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, Canto 10 explica cómo en la aparición de Krishna se habla de 3 niveles de Bhakti. Se llama Jnana Bhakti, Jnana Mai Bhakti y Kevala Bhakti. Entonces, y si estudiamos es el último, no, es el capítulo 3, no es el último que Prabhupada tradujo, el capítulo 3 del 10º canto. Entonces Prabhupada dice, Jnana Bhakti es el Bhakti donde estamos comprendiendo teóricamente que Dios que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Mm? Entonces todos los que estudiamos la filosofía de conciencia de Krishna estamos comprendiendo, estamos adorando a la deidad para desarrollar esa relación personal. Lo hemos invitado a nuestro hogar para entender que el hogar es de Él y entregarle todo a Él. Estamos haciendo el proceso Bhagavad Dharma, que es hablar acerca de Él, ayudar a otras personas a que también lo conozcan a Él, entre los practicantes, motivarnos mutuamente para comprender más de Él. Esa es otra manera. Entonces, eso es Jnana Bhakti. En el caso de Devaki, su servicio escenario se llamaba Jnana Mai Bhakti. Jnana significa que ella entendía, porque ¿qué pasó con Devaki? Primero apareció como Vishnu, ¿no? Con los 4 brazos, con los atavíos de Vishnu, o sea, como que un ser salga de su vientre como Vishnu, o sea, no es un nacimiento ordinario ese, ¿no? Aquel que entiende la naturaleza trascendental de mi aparición, eso no es un nacimiento ordinario ese, ¿no? No, o sea, no hubo que llevarla a la maternidad, ni le hicieron cesárea, ni nada. Y después, entonces ella entendió que él era Dios y después se manifestó como un bebé, ¿no? Entonces esa segunda parte se llama Mayi. Mayi, la palabra Mayi viene de Maya, y Maya significa también energía interna de Dios. ¿Qué significa eso? Que es una energía que le permite una relación en uno de los, bueno, en este caso uno de los 5 razas primarios, de las 5 relaciones primarias, como mamá. Entonces ella tenía un sentimiento con Krishna como mamá, y al mismo tiempo tenía un sentimiento con Krishna como Dios. Entonces, por eso se llama Jnana Mai Bhakti. Su relación estaba mezclada. Pero en el caso de Yasoda, se dice que cuando hubo el intercambio de bebés, ella estaba dormida. Pero claro, los Vishwanath Chakravarti Thakur explica, en realidad esa palabra dormida quiere decir que no estaba consciente de que él era Dios. Ella nunca supo que él era Vishnu. Su relación era Kevala Bhakti, se llama eso. Un Bhakti tan puro que estaba completamente desprovisto de la comprensión de él, de Krishna como Dios. Y nosotros, si te fijas, cantamos en la mañana Siguru Charana Padma Kevala Bhakati Satmaha. Entonces, los pies del loto del maestro espiritual son el único medio por el cual podemos obtener Kevala Bhakti, ese servicio decenal puro. Ese servicio decenal puro, en algún momento, va a llegar a ese punto de que la comprensión de que en el mundo espiritual no es, en Vrindavan no es necesaria la comprensión de Krishna como Dios.
Mientras tanto, nosotros estamos en Jnana Bhakti, estamos comprendiendo Bhagavan, estamos comprendiendo Paramatma, estamos comprendiendo nuestra posición condicionada, estamos comprendiendo que tenemos que purificar los sentidos y que no se puede, como lo que tú decías, no se puede entender la naturaleza trascendental de Krishna, entenderlo más allá del intelecto. ¿No? Algo que está más allá va más arriba del intelecto. Esa comprensión se explica en el que se llama, ¿cómo se llama esto? Revelación se llama esto, ¿no? Eso Prabhupada lo explica en el capítulo 6 y en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, en dos significados, habla de la revelación. Lo que está más allá de Achintya, se dice que Dios es Achintya, que significa estar más allá de lo concebible, de lo concebible en términos materiales. Y esa comprensión significa que no es con el intelecto. Y por eso yo siempre digo que cuando hay algo que no se entienda a nivel filosófico, no hay que, por ejemplo, el tema de la caída del alma, que a veces los devotos se enroscan y hablan y quedan secos, porque cuando no se entiende algo significa que falta más potencia cognoscitiva, y esa potencia cognoscitiva se logra limpiando ollas, barriendo pisos, limpiando parafernalia, dándole propaganda a los devotos, ¿no? Sirviendo al maestro espiritual. Esa es la manera de obtener potencia cognoscitiva. Gradualmente Krishna va a estar observando, y eso también se ve, ¿no? Cuando los devotos están dispuestos, lo que dice Viraja Prabhu, escoba yoga se llama ese proceso. Mandira marjanado, si los devotos no están dispuestos a servir, a barrer el templo, a limpiar ollas, o sea, a remangarse la camiseta y hacer lo que haya que hacer por la misión, la comprensión real va a demorar, o sea, vamos a ir muy lentitos con todo esto. Entonces, de más esfuerzo que uno haga, como decía Bhaktisiddhanta Sarasvati, tú trata de hacer el esfuerzo de tal manera que Krishna te vea. ¿Por qué también yo insisto mucho en que tratemos de predicar, de escribir libros? Porque hay que aprender a deslindarse del orgullo. Eso es un servicio así maravilloso, y sobre todo en Argentina. para liberarse del orgullo, que es tratar de distribuir libros con los argentinos, que son muy orgullosos. Es un planeta así, escríbalo, que el planeta espiritual por excelencia, para purificarse, es decir, que te digan que no, que te traten mal, ¿no? Bueno, eso en cualquier lugar pasa muchas veces, ¿no? También nos pasa muchas veces por la energía no pulida que uno tiene. Entonces, a nivel energético uno está vibrando de una manera tal que la respuesta que obtiene es en base a su orgullo. Entonces, el practicante, por ejemplo, del servicio de prédica, lo hace también como un proceso de purificación, y cuando no está pulido, cae energía fruitiva ahí. Entonces, hay roce, que es un cruce energético muy... A veces yo me pongo a pensar, qué feo que debe ser encontrarse conmigo cuando estoy en esa modalidad. Pobrecita las personas que... Pero pues ni modo, ahora estoy en el pueblo y soy el único, somos dos, pues ni modo, le toca lo que toca, y pues, por lo menos hay alguien que le está ofreciendo los libros, por lo menos se purifica viendo los libros, pero debe ser difícil para algunas personas, ¿no? Y ya después, cuando uno está más pulido, por ejemplo, había un devoto que daba 600 a 700 libros grandes al día. Esto es en Europa, ¿no? Y en un punto entraba tan en éxtasis que directamente ni hablaba, le hacía gestos, pero es una energía que fluye natural, se hacía como el chango, como el mono, ¿no? Y la gente entraba en éxtasis, se llevaba una colección y todos amigos. Eso no se puede imitar, ¿no? Eso no se puede imitar, ¿no? Pero a veces, ya porque también eso, predicar, es para volverse livianos, para sacarse el peso, la mochila karmática, el deseo. Por eso dice, ¿no? Un verso del Bhagavatam dice: por favor, Señor Supremo, permíteme
liberarme de la meta corrupta de la vida en la forma de deseos egoístas, fruitivos. Es como, qué lindo que lo pones. El ser egoísta, pensar en el fruto es una meta corrupta. Es corrupción. A veces nosotros pensamos, las personas corruptas son las del Estado. No, nosotros también somos corruptos, ¿no? Espiritualmente corruptos. Entonces hay que limpiarse de eso sirviendo o predicando directamente o asistiendo a los devotos, como dice mi maestro espiritual, sin envidia, servir a los devotos que predican. Y de esa manera estamos conectados con el proceso de purificación, ¿no? Entonces, y cuando uno va liviano, es muy lindo hablar con las personas, es muy lindo también para las personas ese encuentro, porque me acuerdo de una devota que llegan a esos niveles de energía tan fluidos que le dio una biografía para una señora y le dijo, usted deme lo que su corazón siente. La señora dio un montón de dinero y la devota no pensó, uy, esto es para mí, me lo voy a quedar, ¿no? Voy a darle menos al templo, o no sé, o me lo voy a gastar en hamburguesas majas. No sé, sino lo primero que pensó es, uy, me sobra un montón, entonces aprovecho y le doy más libros para que la persona se beneficie. Entonces le dio un libro más y la señora dijo, no, esto es algo muy valioso, le dio más dinero. Y la devota le dio más libros y así se la llevaron hasta que la señora se le vació la billetera y a la devota se le acabaron los libros diferentes para darle, ¿no? Y una persona materialista diría, ay, esta chica, qué explotadora, ¿no? ¿Cómo ganan dinero estos Hare Krishnas en la calle? Dirían, ¿no? Pero un devoto que está predicando no piensa en eso. El devoto está predicando, digo, qué maravilloso Krishna que me dio la oportunidad de poder hacer, y la persona se fue en éxtasis, ¿no? Entonces, pero a veces pasan cosas, les cuento una. Yo estaba, esto era un barrio muy difícil, La Boca se llama en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde está el famoso equipo de fútbol, Boca Juniors. Y bueno, yo estaba distribuyendo libros y visitando las tiendas, y entonces una señora me dijo, de la esquina para allá no te vayas porque es una zona muy peligrosa. Y yo todo orgulloso dije, nah, Krishna protege, no pasa nada. Esta señora que no entiende nada de la vida, ¿no? Me lo dijo una segunda persona, no pasa nada. Me lo dijo una tercera persona. Entonces ya cuando te lo dicen tres, es que Krishna te está mandando señales, pero uno es tan tonto que no... Entonces, bueno, crucé esa parte, me pasó algo muy loco, que yo igual venía liviano, o sea, energéticamente venía liviano, me sentía un poquito fuerte, no sé, como espiritualmente liviano, y bueno, crucé esa parte y entonces iba caminando por la acera, por la vereda, como le dicen en Argentina, y venía un chico en dirección contraria. Entonces, así todo contento le ofrezco un libro, y cuando le ofrezco un libro, el chico me saca un cuchillo, ¿no? Y así amenazándome. Y yo en ese momento me acordé de las tres personas y como que no estaba interactuando con el chico, estaba interactuando con Krishna. Digo, uy, sí, Krishna, perdón, me mandaste a estas tres personas y soy un personaje, no entiendo nada, ¿no? Y entonces, así en mi trabajo de oración con Krishna, el chico se empezó a calmar, ¿no? Y le digo, no, perdón, no, te estaba ofreciendo unos libros nomás, le dije al chico. El chico guardó el cuchillo y se fue, y yo agarré, me di media vuelta y me fui a hacer sangre por otra parte. Y dije, mejor aplicamos el concepto soldado que huye, sirve para otra guerra. Entonces, no se asusten, esto no pasa siempre, ¿no? Para los muy orgullosos a veces ya tiene que mandar lecciones. No pasa casi nunca esas cosas, ¿no? Todo en realidad, claro, a veces se presentan energías hostiles, se presentan desafíos, sí es verdad, pero se presentan cosas muy, muy nectarias, ¿no? Y la gente, o sea, si uno va en ese humor de contundencia, desapego y ofrecimiento de servicio, siempre fluye la cosa, siempre parece una persona interesada, ¿no? Y así. Y bueno, y es un servicio que nos permite capacitarnos para que a la hora de leer el Bhagavad Gita, el conocimiento, es como por decir así, el sueldo espiritual es ese, ¿no? Cuando uno predica o limpia ollas
o sea, o distribuye prasad, o canta el santo nombre para los demás, o trata de ayudar a otras personas, es que te sientas a leer las escrituras y Krishna te permite entrar un poquito más, ¿no? Un poquito más y así, poquito a poco vamos entrando más en la comprensión espiritual. Bueno, creo que ya estamos bien por el día de hoy. Ya me dieron permiso los devotos y, como decía, las autoridades del gobierno que dijeron que iban a cortar a las 6, pero bueno, parece que todavía, a lo mejor nos avisaron para que nos preparemos y lo corten un poco más tarde, pero van a cortar la luz en cualquier rato. Muchísimas gracias, queridos devotos, los devotos de Facebook también que nos están acompañando. Y bueno, pues nos veremos en otra oportunidad. Yo a nivel de BBT estoy un poco en el closet, como le decía a algunos, no estoy dando clases públicas porque estamos haciendo unas organizaciones, estamos tratando de tener cosas a punto, calendarizando cosas, y bueno, ya en algún momento volveremos también en esas. Pero estamos acá, pues, como extrañándolos mucho. Muchas gracias, Prabhu. Gracias por aceptar otra invitación. Como siempre, una clase magnífica. Realmente muy interesante. Lo esperamos de nuevo en otra invitación. Claro que sí, con gusto. Ya. Que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias a todos. Gracias, Ravinda Prabhu. Hare Krishna. Ay, Hare Krishna. Hare. Gracias, queridos Hare devotos. Krishna. Kendra Prabhu también de Krishna. A Mukunda se le cayó la conexión, por eso no pudo despedirse. Hermana. Borananda. Muchas gracias. Chagana Sutta, apareciste por acá, Nita Goranga. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por su bonita clase.